Bienvenidos, queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Es un privilegio saludarlos, estar aquí con ustedes. Vamos a estar considerando en esta transmisión las respuestas al estudio bíblico de la congregación, semana del 20 al 26 de julio. Tenemos el capítulo 124. Es un tema muy interesante y hemos orado para que esta transmisión sea de bendición, sea de estímulo para todos nosotros y también de beneficio a fin de poder dar comentarios en nuestra reunión. Si usted está pasando un momento difícil, que hay tantos, son cosas indecibles, queremos mandarle un abrazo a la distancia, queremos recordarle que lo apreciamos y Jehová lo ama mucho y nosotros también. A veces se nos olvida y es necesario que alguien nos lo recuerde y por eso lo mencionamos. Vamos entonces a pasar a este tema interesante. Es el capítulo 124. Tiene que ver con la traición de Judas y el arresto de Jesús. Así que son 3 puntos. Judas traiciona a Jesús en el jardín de Getsemaní. Pedro le corta o hiere a un hombre y arrestan a Jesús. Vamos a pasar a las preguntas entonces. La primera pregunta dice: ¿por qué se dirige Judas al jardín de Getsemaní a buscar a Jesús? Respuesta: Judas va al jardín de Getsemaní con un propósito muy oscuro, podríamos decir que uno de los más oscuros de la historia: traicionar públicamente y entregar a Jesús en manos de sus enemigos. Comentario adicional: Judas no va solo. Seguramente solo no se hubiera animado a hacer lo que hizo. En realidad lo acompaña un gran grupo de sacerdotes principales fariseos también, así como un destacamento de soldados romanos y un comandante militar. Vamos a estar comentando sobre esto más adelante. Siguiente pregunta: ¿qué hace Pedro para defender a Jesús? Pero, ¿qué dice Jesús al respecto? Tenemos 2 comentarios. Primero, Pedro valientemente, impulsivamente también, agarra una de las 2 espadas que llevan los apóstoles y le corta la oreja derecha a Malco, esclavo del sumo sacerdote. ¿Y qué dice Jesús? En vez de alabarlo, en vez de decirle: ¡qué bien lo hiciste, Pedro! Gracias por defenderme. En realidad Jesús lo reprende, Jesús le ordena que guarde su espada porque todos los que usan la espada morirán por la espada. Jesús no promueve la violencia ni la venganza. Sí. Bien, pasemos ahora a la tercera. ¿Cómo demuestra Jesús que está de acuerdo con la voluntad de Dios para él? Este es un punto muy interesante. Jesús está dispuesto a que lo arresten, no pone resistencia alguna. Él explica: si hiciera eso de poner resistencia, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? Y Jesús añade: ¿acaso no debo beber de la copa que me ha dado el Padre? Jesús está de acuerdo con la voluntad de Dios para él, aunque tenga que morir. Él es valiente, lo acepta y sigue adelante. Segundo comentario: en Mateo 26:53 dice que Jesús podría haber llamado a 12 legiones de ángeles, pero, como ya vimos, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Así que Jesús afrontó con valor ese momento, no se acobardó, ni salió huyendo, ni puso resistencia a esa injusticia, a ese arresto ilegal. Vamos a estar comentando esto más adelante. Y última pregunta: ¿quién se queda con Jesús cuando los apóstoles lo abandonan y qué sucede entonces? Leemos la respuesta en Marcos 14:51, donde dice que cierto joven, quizás el discípulo Marcos, se queda entre la multitud con la intención de seguir a Jesús, pero lo reconocen y tratan de agarrarlo, dice el relato, de modo que este joven se ve obligado a dejar atrás su vestidura de lino para poder escapar. Bien, hermanos, hasta aquí las respuestas a las preguntas impresas. A continuación, vamos a considerar algunos puntos adicionales y también prácticos, puntos que nos
enseñan lecciones valiosas para nuestra vida y que enriquecen nuestro conocimiento y nuestro aprecio por la verdad de la Biblia. Por ejemplo, vemos que este capítulo se centra en la traición. Sí, la traición es una característica de los malvados. En la historia bíblica encontramos, valga la redundancia, historias de traiciones, personas que tenían conocimiento de Dios y otros que no, pero fueron traidores, sí, y lo que tenían en común era la traición. Personas como Dalila, Aitofel, Judas Iscariote, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que muchas personas sensatas no le ponen estos nombres a sus hijos porque saben que su origen o su raíz, por así decirlo, está relacionada con la traición. Su historia bíblica está relacionada con personas que causaron daños irreparables, daños severos, porque fueron unos traidores. Queridos hermanos, otro comentario. En estos últimos días, la traición es una característica de muchas personas a nivel mundial. Traición a la familia, traición a los padres, traición a los hijos, traición a Jehová, traición a los hermanos de la congregación. Muchas veces está la traición al cónyuge, al esposo o la esposa. Entonces, como dijimos y como leemos en la Biblia, en 2 Timoteo 3:1 al 5, la traición es una característica de los malvados. Queridos hermanos, cuidémonos nosotros de no ser traidores, de no traicionar a nuestra familia, de no traicionar a Jehová, de no traicionar a nuestros hermanos, de no traicionar a nuestro cónyuge. Jamás queremos ser de esos malvados traidores que abundan en estos últimos días. Y repito, no estoy juzgando a nadie, simplemente estamos analizando los hechos. Vemos otro punto interesante. Pedro intentó defender a Jesús y hacer justicia por su propia mano. Pero, ¿qué hizo Jesús? Jesús le enseñó que los que toman la espada por su propia mano perecerán por la espada. Podríamos decir que era en legítima defensa y por supuesto que estaba justificado. Es seguro que nosotros también hubiéramos hecho lo mismo, ya que según hemos aprendido, todo esto fue ilegal, todo esto que hicieron en contra de Jesús, el arresto, el juicio, fue ilegal. No era la hora de hacerlo y tampoco tenían realmente pruebas y testigos válidos. Pero, aún así, el principio que Jesús enseñó tiene peso, tiene validez. El que toma la espada perecerá por la espada. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nos gustan las espadas, por así decirlo? ¿Nos gustan las armas? ¿Somos de los que reaccionan impulsivamente y toman la espada a la primera a fin de defenderse y hacerle algo a los demás? Bueno, seguro que entonces las palabras de Jesús nos pueden ayudar. Claro que Jesús tampoco está diciendo que tenemos que ser dejados, pues él mismo dijo ser mansos como ovejas, pero cautelosos como serpientes. Sin embargo, en esta ocasión particular y única, era parte del cumplimiento de las profecías bíblicas, era inevitable. Si lo que correspondía acá no era salvar a Jesús, pues eso iría en contra de lo que estaba escrito. Era parte del propósito que esto ocurriera. Por eso, hermanos, es importante, es de vital importancia que le pidamos constantemente a Jehová que nos dé autodominio, autocontrol, para no reaccionar impulsivamente y dañar a la primera. Vemos también que Jesús fue valiente y no se acobardó, no se decepcionó, sí, por la traición de Judas y porque los demás lo abandonaron. Jesús confió en su Padre hasta el final, y como vemos, la oración fue algo que le ayudó a poder ser fiel hasta el final. ¿Qué hay de nosotros? Queridos hermanos, muchas veces en el broadcasting
vemos historias de hermanos que son felices predicando porque todo va bien, económicamente les va bien y todo va relativamente bien. Pero queridos hermanos, es bueno que pensemos y seamos realistas. ¿Qué hacemos cuando las cosas se complican? ¿Qué hacemos cuando llegan las pruebas, llega la persecución, llegan los ataques externos, ¿sí? Internos? Llegan ataques que no esperábamos, inesperados. Como dije, persecución externa de parte de afuera, de parte de los que no adoran a Jehová, y queridos hermanos, muchas veces hasta interna. Queremos ser valientes como lo fue Jesús, afrontar esas pruebas, o seremos como los que salen corriendo, salen huyendo a la primera de los problemas. El ejemplo de Jesús nos enseña muchísimo a este respecto, de ser valientes y afrontar estas pruebas, no acobardarnos, no avergonzarnos y salir corriendo. Ahora meditemos un poco sobre este punto, porque puede ser que algunos de ustedes lo estén viviendo, puede ser que lo hayan experimentado y por eso entienden de lo que estoy hablando. Y si no lo han experimentado, no les quiero no les quiero infundir miedo, pero esto es algo que se va a ver más y más, especialmente en los días venideros. Así que es importante estar enterados, estar informados. El hecho de que los religiosos, los líderes religiosos, los fariseos, persiguieran a Jesús y ellos armaran todo este complot con uno de los discípulos de confianza de Jesús, que era Judas Iscariote, esto nos enseña que Jesús experimentó persecución hostil de parte de sus hermanos religiosos judíos, pues ellos estaban en ese momento bajo el sistema de adoración judío. Ahora, hasta uno de sus discípulos de confianza, porque él era el que llevaba la caja del dinero, Judas Iscariote, a quien no estamos juzgando, estamos examinando los hechos, es algo que quiero enfatizar. Ellos armaron este complot, lo traicionaron, lo arrestaron y finalmente lo eliminaron. ¿Cuál es el punto? Tener esto presente, hermanos, nos va a ayudar si en algún momento de nuestra vida llegamos a experimentar dentro de la congregación pruebas o persecuciones severas de fe, o hasta de personas o hermanos, entre comillas lo pongo, que considerábamos de confianza, cuando nos traicionen o nos fallen, o hasta hicieran cierta persecución como pasó con Jesús. Sin duda el ejemplo de Jesús nos puede animar. Y quiero decirles, hermanos, que no me estoy inventando este punto. Para empezar, está en la Biblia. Yo no escribí el relato bíblico, esto está en la Biblia. Segundo, en la historia moderna de la organización leemos que muchas veces ocurrieron traiciones dentro del pueblo de Jehová, dentro de la organización. Recordarán que hace algunos años estudiamos en la Atalaya el ejemplo de un hermano nombrado que por alguna razón los hermanos de la congregación no lo quisieron recomendar arbitrariamente. Él sí llenaba los requisitos, decía el artículo, pero al momento en que él se trasladó, decidieron arbitrariamente quitarle sus privilegios, injustificadamente. Y esto pues llevó cierto tiempo para que él pudiera recuperarlos y mantener la paz. También leemos en la historia moderna cuando empezó que hasta nuestro hermano Carlos Russell experimentó cierta traición de parte de la que fue su esposa. Entonces podríamos seguir mencionando más casos, pero no es tampoco ese el propósito, simplemente que la traición ha formado parte de tiempos bíblicos y también de tiempos modernos, y lo seguirá formando mientras estemos en este sistema. Así es que es bueno que estemos preparados para que cuando nos toque recibir traición o hasta persecución de parte de algunos hermanos, porque eso ha ocurrido, no nos rindamos, no salgamos huyendo y no abandonemos a Jehová, sino al contrario, nos aferremos más a Jehová a través de la oración y la confianza en Él, tal como lo hizo Jesús. Queridos hermanos, aquí finalizamos este análisis.
Gracias por habernos acompañado, les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.